La pregunta era, ¿es posible salir de la situación en la que te has puesto a ti mismo sin la ayuda del espíritu? Dice el curso, has urdido esta extraña situación de forma tal que te resulta imposible escapar de ella sin un guía que sepa cuál es tu realidad. El propósito de este guía no es otro que el de recordarte lo que deseas. Él no está tratando de imponerte una voluntad ajena. Está simplemente haciendo todo lo posible dentro de los límites que tú le impones por restablecer tu propia voluntad en tu conciencia. Entonces ahí tenemos los límites por los que preguntábamos. Los límites tienen que ver con lo que tú valoras. El Espíritu Santo jamás te puede arrebatar, sin entrar en conflicto consigo mismo, cosa que nunca podría ocurrir, jamás te puede arrebatar aquello que tú valoras. Cuidado entonces, y esto es muy importante, verlo con claridad, cuidado con esa creencia que te lleva a pensar que es posible que tengas que hacer sacrificios por Dios o por la realidad o por el curso o por un maestro o por quien sea. La realidad no te pide nada, salvo que recuerdes quién eres cuando sea el momento. El periodo de renuncia del que habla el manual para el maestro tiene que ver con esta confusión, con la idea de que tenemos que renunciar a algo que todavía es valioso para nosotros porque interpretamos que hay otra parte que nos lo pide. Entro a un curso de milagros y me tengo que hacer vegetariano. O entro a un curso de milagros y tengo que prescindir del sexo. O tengo que lo que sea. Todo eso es una falacia, es una farsa. Mientras todavía valores lo que sea que valores, no tienes que renunciar a ello. El curso dice que eso no te puede hacer feliz, las ilusiones en general. Da igual a cuál le des más importancia. Ninguna ilusión te puede hacer feliz. Pero también te dice que hay una confusión entre dicha y dolor. Así que es más que probable que te estés haciendo daño con aquellas cosas que valores y que creas que te hacen feliz, como por ejemplo el especialismo o cualquier cosa que tenga que ver con el cuerpo. El curso, en una parte, afirma, lo he dicho alguna vez, que el Espíritu Santo no se molesta en pedirte que renuncies a esas cosas porque sabe que nunca te pueden hacer feliz. El Espíritu no te pide que renuncies a las cosas que utilizas para obtener placer porque sabe que no puedes obtener realmente placer de ellas y que es solo cuestión de tiempo que te des cuenta de que eso es así. ¿Cómo es posible entonces que surja en la conciencia la interpretación de que eso es placer? Lo que el curso explica con respecto a esto es que algunos de los aspectos del sistema de pensamiento del ego te parecen deseables porque no los ves en su totalidad. Y si recordáis, hemos puesto muchos ejemplos en este sentido. Me quedo solamente con una parte de la película, proyecto en ella mis fantasías y después creo que eso me va a dar satisfacción. Surge la creencia de que puedo obtener satisfacción a través de ello. ¿Cuál es la realidad? Que no es así. ¿Y por qué no es así? Porque ninguna fantasía está alineada con la realidad. Y la realidad es lo único que me puede satisfacer. ¿Por qué a un niño pequeño le satisfacen sus juguetes? Porque su estado mental está alineado con ese nivel de fantasía. Tiene sentido, tal y como percibe, obtener placer a través de ello, de sus juguetes. Pero es una interpretación condicionada, parcial. Obtiene placer aparentemente a través de eso debido a su falta de desarrollo. Es posible que una persona adulta, equilibrada y sana mentalmente, obtenga placer
a través de cosas de niños? No. ¿Por qué no? Porque su mente no está alineada con ese nivel. Porque su manera de percibir las cosas no incluye los juguetes infantiles como parte de su satisfacción. Bien, ahora hacemos la comparativa entre una persona adulta y alguien completamente sano mentalmente. ¿Podría satisfacer a una persona alineada con el espíritu lo que satisface a un ser humano adulto mínimamente equilibrado? No, porque estamos yendo ya a otro nivel de sanación. Pero, ¿qué pasa si la persona que está en ese punto de su proceso, en el que todavía su mente no está completamente alineada con el espíritu, juzga como indeseable antes de tiempo aquello que todavía valora? Lo único que está ocurriendo es que está perdiendo tiempo. ¿Por qué está perdiendo tiempo? Porque el proceso de sanación mental no es un proceso de renuncia o de sacrificio, sino de comprensión. ¿Por qué ocurre este tipo de conflictos? Deseando algo como consecuencia de un estado mental distorsionado, por ejemplo infantil, a la vez somos capaces de comprender conceptos espirituales como los que plantea el curso. Nos encontramos aquí con un conflicto. Una parte de mi mente infantil desea vivir cierto tipo de experiencias. Otro aspecto de mi mente adulta intelectual que se ha desarrollado al margen de los aspectos no resueltos a nivel emocional es capaz de comprender conceptos complejos. ¿Qué pasa cuando ambas cosas convergen en el mismo lugar en mi mente? Que hay un conflicto. Porque la parte que comprende los conceptos abstractos del curso se da cuenta de que la parte emocional o infantil no resuelta está pendiente de corrección. Pero por otro lado, la comprensión intelectual no es suficiente como para que esa corrección ocurra. Ahí tenemos un conflicto. ¿Qué hace la mente intelectual desarrollada que entiende estos conceptos? Una maniobra muy habitual que es la negación u ocultación de ese aspecto emocional infantil no desarrollado. ¿Y por qué hace esto? Aquí entra en juego el concepto del yo. El concepto del yo, la idea que tenemos de nosotros mismos, se compone de todo aquello a lo que le damos un especial valor. También se compone de otra parte, que no consideramos tan deseable. Pero cuando pensamos en nosotros mismos, para evitar ese conflicto entre un aspecto desarrollado y un aspecto no tan desarrollado, preferimos quedarnos con el aspecto desarrollado, porque a nivel consciente es para nosotros más valioso. La única opción, como he dicho antes, para evitar el conflicto es entonces relegar al inconsciente aquello que consideramos poco desarrollado. ¿Vemos? Eso es lo que ocurre cuando se da este tipo de conflicto, que lo que hacemos es intentar ocultar lo que no está desarrollado. Eso no se resuelve de esta forma. La parte de la mente adulta tiene que acceder al nivel infantil para acompañarla a desarrollar eso que está todavía ahí bloqueado o enquistado. Entonces, a partir de ahí, la ayuda del Espíritu Santo tiene sentido, porque no lo estamos enfocando desde la perspectiva del sacrificio o la renuncia. ¿Qué hacer entonces a partir de ese punto en el que la mente reconoce dónde se encuentra ese aspecto vergonzoso?
según el juicio que la propia mente hace. ¿Reprimir? No. Reprimir no funciona. Lo que ocurre es que eso pareciera inicialmente agudizar el conflicto. Me estás pidiendo que acepte, después de comprender, hasta cierto punto, de entender intelectualmente estos conceptos, ¿me estás pidiendo que dé rienda suelta, por ejemplo, a mi sexualidad? Cuando el curso dice lo que dice acerca de todo ello, que no puedo esperar obtener placer a través del cuerpo. ¿Qué hago entonces mientras yo crea que puedo obtener placer a través del cuerpo? Lo que puedes hacer es ser coherente con tu nivel de percepción. Porque bloquear o intentar saltar pasos no va a funcionar. Entonces tendrás que tener el valor y la honestidad de reconocer el punto en el que te encuentras más allá del concepto que te gustaría resaltar de ti mismo para parecer más espiritual, lo cual no es más que arrogancia espiritual. Estoy empeñado en que mi salvación consiste en identificarme con los conceptos del curso. Por lo tanto, todo aquello que no encaja con lo que el curso dice, pero que yo todavía no estoy preparado para integrar, lo voy a negar. Lo honesto, a pesar de que parezca contradictorio, es alinearte con la parte de tu mente donde todavía hay conflicto, que es lo mismo que identificar el problema tal como es y en el nivel en el que se encuentra. ¿Cómo el espíritu te va a ayudar a resolver algo que has ocultado? Algo que has negado y a lo que por lo tanto le estás dando valor. Porque si lo niegas, es que lo quieres proteger, conservar. ¿Cómo el Espíritu Santo puede hacer por ti lo que tú no estás dispuesto a que ocurra? ¿Cómo puede sacar de ese escondite inconsciente aquello que tú quieres mantener ahí? Y lo mantienes ahí cuando no estás dispuesto a verlo tal como es. La otra opción que se plantea a la mente es renunciar a ello aun cuando todavía tiene valor para mí. Ahora me voy a volver un asceta. Como el curso dice que no puedo obtener placer a través del cuerpo, se acabó el sexo, por ejemplo. Eso únicamente lleva a la represión y a una lucha absurda con tu propia mente. Y de nuevo se pierde de vista que lo más importante que no estás teniendo en cuenta ahí es la arrogancia espiritual de querer considerarte a ti mismo en un punto en el que todavía no te encuentras. Y por eso estás en conflicto con eso que sale a tu encuentro para recordarte qué es lo que tiene que ser resuelto, no negado, no sacrificado, sino resuelto verdaderamente. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo el niño del ejemplo resolvió que dejaran de gustarle los muñecos de peluche? ¿Qué es eso mágico o milagroso que ocurrió para que de pronto un día se deshiciera de ellos sin el menor atisbo de sacrificio? Lo único que ocurrió fue que maduró, que creció. Pero creció a partir de ser un niño, no pretendiendo ser un adulto antes de tiempo. Este es un error muy, muy habitual, que se comete para sostener ese concepto de uno mismo. Entonces, no pretendamos adelantarnos a lo que únicamente puede ocurrir de manera natural. El desafío es estar dispuestos a aceptar emocionalmente lo que otra parte de la mente que comprende estos conceptos va a juzgar como insuficiente o como rechazable. Esto es algo muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta. Si no lo hacemos así, damos paso inmediatamente al bypass espiritual. Creerme que estoy en un punto en el que realmente no estoy, y todo aquello que oculte en mí acabará saliendo a mi encuentro, para mostrarme lo que todavía no estoy dispuesto a soltar
Y precisamente se ve que no estoy dispuesto a soltarlo porque lo oculto en la parte más profunda de mi mente, el inconsciente. Me disocio de ello y considero que ya no está. Tal vez sea el momento de abrir las puertas del sótano para que aflore y entonces la luz en ese punto intermedio pueda hacer algo con lo que ahora sí estás dispuesto a mirar y a no mantener encerrado en ese sótano oscuro de tu mente, donde no dejará de hacer ruido, como hemos dicho muchas veces. Dejará de hacer ruido en el momento en el que abras la puerta, para que pueda ser deshecho con la luz del Espíritu Santo. Lo otro es un intento de resolver el problema por tu cuenta y no va a funcionar, porque esa no es tu función, como hemos estado viendo este capítulo. Vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta es para Rosy. Hola Andrés. Hola Rosy. Explica, por favor, la situación en la que se encuentra tu verdadera voluntad y la manera en que el espíritu se relaciona con ella. ¿Entiendes la pregunta? No mucho, Te Andrés. voy a repetir. Explica la situación en la que se encuentra tu verdadera voluntad y la manera en que el Espíritu Santo, se relaciona con ella. Trata de establecer una asociación entre ambos conceptos, tu voluntad y el Espíritu Santo. Y puesto que ambas cosas están en ti, ¿cuál es la asociación, la relación que hay entre ambos aspectos? Mi verdadera voluntad es la misma voluntad que la de Dios, Sí. así yo no lo reconozca inicialmente. Uh-huh. En el fondo, mi verdadera voluntad es la misma voluntad que Dios tuvo al crearme, Sí. que yo sea un ser perfecto, pleno. El Espíritu Santo es la parte recta de mi mente que no ha olvidado eso, que lo tiene ahí. Entonces me imagino que yo tengo que conectarme con esa parte mía para recordar esa verdadera voluntad. Es lo que se me ocurre en este momento. ¿Podría decirse entonces que el Espíritu Santo representa tu verdadera voluntad? Sí, claro. ¿Cuál es la Porque voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Dice el curso, en una de las lecciones. ¿Recuerdas? mi perfecta felicidad, Por lo tanto, no estar dispuesto a escuchar al Espíritu Santo, ¿qué significa con respecto a tu felicidad? que no estoy dispuesta a ser completamente feliz, que sigo engañándome con la felicidad con la aparente felicidad del Con mundo. sustitutos de la verdadera Con- felicidad, que nunca me dejan exacto, satisfecho realmente. que nunca me dejan satisfecho. ¿Qué era lo que te iba a preguntar con respecto a lo del cuerpo? Cuando tú dices que el cuerpo nunca me da placer, me imagino que es porque momentáneamente me lo puede dar, pero a la larga termino quedándome con vacío o con... Es eso porque nunca había oído eso Pero incluso, antes. pero incluso esa aparente felicidad o placer que me Ujú. aporta no procede del cuerpo. ¿Procede de Mm, dónde? Pues de mi espíritu, entonces. No, fíjate bien. No puedes obtener placer a través del cuerpo. El curso es Ay, ay, así, ay. es radical. Tú no puedes obtener placer a través del cuerpo. ¿Cuál es la prueba de que esto es así? La prueba de que esto es así es que no todo el mundo disfruta con las mismas cosas físicas. Cuando los Ajá. cuerpos y los centros de placer o sistemas nerviosos son iguales en todos. ¿Qué es lo que determina que unos disfruten y otros no ante los mismos estímulos externos? Lo que se me ocurre en este momento es porque en mi mente tengo asociados esos estímulos como placenteros, porque también Exactamente.
Ah, bueno, Exactamente. ya. Y si yo vivo una experiencia, por ejemplo, infantil, de abuso infantil, en la que, Ujú. sin llegar al dolor ni mucho menos, asocio ese estímulo físico con una imposición, ¿qué hace mi mente en adelante con ese estímulo? Pues cada vez que tenga un estímulo parecido, lo voy a asociar a esta experiencia. ¿Voy a vivir Lo voy entonces a, esa experiencia física como algo placentero o doloroso? claro, como algo doloroso. ¿Qué es entonces lo que genera la apariencia de placer? ¿El cuerpo o la mente? La mente, sin lugar a dudas, con lo que estaba Entonces, a punto de... mientras todavía haya una identificación con el cuerpo, creeré experimentar placer a través del cuerpo. Pero lo que dice el curso es muy claro. El espíritu no se molesta en pedirte que prescindas de el placer a través del cuerpo porque sabe que no es posible obtener placer a través del cuerpo. Lo Ya. sabe. Entonces es una batalla en la que ni siquiera entra. Espera a que sea el momento en el cual tú te des cuenta de esto. Ahí es su momento, para llevar a cabo una Mm, corrección todavía mayor. Pero mientras tú creas que puedes obtener placer a través del cuerpo, el espíritu tiene que esperar y tiene que abordar el proceso de sanación en cuanto a aquellos aspectos que sí estés dispuesto a cuestionar, ujú. pero no aquello que no pones en duda. Y si tú das por hecho que efectivamente puedes obtener placer a través del cuerpo, el espíritu no puede hacer nada salvo esperar, porque no te puede privar de aquello que valoras. Lo que ocurre es que eso que valoras lo utilizas para hacerte daño, porque no Ya. encontrar satisfacción es una forma de hacerse daño a uno mismo, y no puedes encontrar satisfacción a través del cuerpo ni a través de algo externo a ti. Ujú. Perfecto, Andrés. Ujú. Ya entendí. Y mi respuesta creo que sería esa. No sé si hace Vamos a falta leer algo. la respuesta que da el curso y ahora pasamos con la pregunta que tenía Julián desde hace un rato y José también. Gracias, Rosy. A ti, Andrés. Repito, la pregunta era, explica la situación en la que se encuentra tu verdadera voluntad y la manera en que el espíritu se relaciona con ella. Has aprisionado tu voluntad más allá de tu propia conciencia, donde todavía se encuentra, pero desde donde no puede ayudarte. Cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente, quise decir que Él tiene el poder de ver lo que has ocultado y reconocer en ello la voluntad de Dios. De ver lo que has ocultado, recordemos que aquí hacemos una distinción muy importante, no de ver aquello que tú has ocultado, que lo quieres conservar, sino tu verdadera voluntad. Tú has ocultado tu verdadera voluntad. Recuerdes aquella parte, ¿verdad? El Espíritu Santo, como representación de tu verdadera voluntad, se reconoce a sí mismo en eso que has ocultado, de lo cual te has disociado, que es la realidad. Gracias a este reconocimiento, Él puede hacer que la voluntad de Dios sea real para ti, porque Él está en tu mente, y por lo tanto Él es tu realidad. Si la percepción que Él tiene de tu mente trae la realidad de ésta hasta ti, te está ayudando a recordar lo que eres. Lo único que puede ocasionar temor en este proceso es lo que tú crees que perderías. ¿Ves? Por eso no se te puede arrebatar. Lo único que realmente puedes tener, no obstante, tener, es lo que el Espíritu Santo ve. Es lo único que es real. Tú solamente puedes tener aquello que el Espíritu Santo considera real, porque es el único que puede juzgar correctamente. Todo aquello que crees que tienes que prescindir de ello, porque crees que el Espíritu Santo no estaría de acuerdo, es algo a lo que debes renunciar a su debido tiempo cuando comprendas que realmente no tiene ningún valor.